Hola, mi nombre es Liz Angeli Gil y en esta ocasión les voy a mostrar mi video de exposición de ciencias políticas y económicas. Durante la primera semana del curso vimos el tema de la política. ¿Qué es la política? Cuando hablamos de política estamos haciendo referencia a todo aquello que analiza o interviene en la vida del otro. Nos referimos al poder o poderes que se pueden llegar a construir, ejercer y perder en torno a una población, unos recursos naturales o un territorio. Y ya sé lo que están pensando. La política es un asunto que solo pertenece al gobierno. La verdad es que esto no es así. En la política participamos todos, ya sea mediante el voto, las manifestaciones, juntas de acción comunal, etc. Ya teniendo claro lo que es la política, debemos saber que este es un concepto que ha sido utilizado alrededor del mundo a lo largo de la historia. Un gran ejemplo es cómo este ha estado presente en las diferentes formas de gobierno que han existido, que son las siguientes. Monarquía. Esta forma de gobierno es una de las más antiguas que existen en la historia, la cual presenta y concentra todo el poder del Estado sobre el monarca, también conocido como rey. Parlamentarismo. Es una forma política en la que la elección del gobierno procede del Parlamento y es responsable políticamente ante este. Oligarquía. La oligarquía es una forma de gobierno en la cual un grupo de personas gobiernan un estado preocupándose y mirando principalmente el beneficio propio. Presidencialismo. Esta forma de gobierno se caracteriza por la elección de un presidente que es electo por el pueblo mediante el voto. Socialismo. Es una ideología política que lucha por la igualdad social, proponiendo una sociedad sin clases sociales. Totalitarismo. Es un régimen en el cual la libertad del pueblo es restringida y es el gobierno quien ejerce todo el poder. Aristocracia. Tipo de gobierno en el cual solo tienen poder las personas consideradas como superiores, ya sea bien por su dinero, por sus títulos nobiliarios o por su sabiduría. Burocracia. La burocracia es el gobierno por las oficinas, donde un conjunto de funcionarios maneja los asuntos del Estado. Ya en la semana 2 vimos el interesante tema de la economía. La economía es la ciencia social que estudia la forma en que las sociedades asignan sus recursos escasos a la producción de los bienes y servicios que van a satisfacer sus necesidades, que cabe aclarar son siempre crecientes. La economía es un asunto que siempre nos va a afectar e incumbir a todos, ya que cada cambio o decisión de esta repercutirá en la situación del país y por consiguiente en nuestra vida. El concepto de la economía, al igual que el de la política, son palabras que atraviesan las barreras del espacio y del tiempo. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en las escuelas de pensamiento económico que son las siguientes. Escuela mercantilista, escuela fisiocrática, escuela clásica, escuela marxista, escuela neoclásica y escuela keynesiana. En la semana número 3 estudiamos sobre las dictaduras en América Latina. Pero, ¿qué es la dictadura? La dictadura es una forma de gobierno que se caracteriza por la falta de control democrático en la gestión pública. Posee un solo líder o un grupo de líderes que ejercen el poder fuera de las leyes constituidas de un país. Y es que no podemos hablar de las dictaduras en América Latina sin mencionar la Operación del Cóndor. Pero, ¿qué es todo esto de la Operación del Cóndor? ¿Qué objetivo tiene? La Operación del Cóndor realmente tiene sus orígenes en la Guerra Fría, entre el capitalista estadounidense y el comunismo soviético, donde el objetivo principal era lograr la mayor expansión espacial de estos modelos socioeconómicos alrededor del mundo. Concorde con esta situación, Henry Kissinger, quien en ese entonces era el secretario de Estado de los Estados Unidos, ideó un plan para acabar con cualquier rastro de corrientes izquierdistas en Latinoamérica.
Él planeaba apoyar e incentivar a diferentes personas sedientas de poder alrededor de este continente, realizando así golpes de Estado e instaurando una dictadura en cada uno de estos países, para así terminar con cualquier persona, partido u organización que pensara diferente a él. Es decir, la Operación del Cóndor y las dictaduras en América Latina fue el terrorismo del Estado en su máxima expresión. En la semana número 4 estuvimos estudiando, analizando y meditando sobre las revoluciones en América Latina. ¿Qué son las revoluciones? Una revolución es un cambio violento y radical en las instituciones políticas de una sociedad. Pero una pregunta aún más importante, ¿será que son necesarias las revoluciones? Pues según mi opinión, a pesar de que estos puedan dejar un paisaje devastador y cobrar muchas vidas, las revoluciones son necesarias para crear un verdadero cambio en un país. Y aunque muchos de nosotros no hayamos vivido una revolución en carne propia, nuestro continente sí las ha experimentado a lo largo de la historia, como por ejemplo, la Revolución Mexicana. Esta revolución fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes de este conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura de Porfirio Díaz, también conocida como el Porfiriato, que duró alrededor de unos 30 años. Revolución en Nicaragua. Se conoce popularmente como Revolución Sandinista al proceso abierto en Nicaragua entre julio de 1979 hasta febrero de 1990. Revolución cubana. La Revolución cubana es el principal movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista. Esta revolución tuvo grandes consecuencias en el país, tanto así que estas aún perduran en Cuba. Así es. Este es un país bajo un régimen comunista que es considerado como superior en América Latina en algunos aspectos. En la semana número 5 nos acercamos más a nuestra historia y a nuestro tiempo, viendo así cómo la política y la economía es algo que también nos afecta a nosotros como país. Y es que no podemos hablar de la política y la economía de Colombia sin mencionar el conflicto desde hace 50 años en este territorio, generado por la inequidad, la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades en nuestro país, lo cual provocó el origen de grupos armados y con ellos el narcotráfico en Colombia. Al ver todo esto, nos damos cuenta que aunque la historia sea algo imposible de corregir y cambiar, debemos aprender de ella para así mejorar nuestro futuro. Y a pesar de que sea muy difícil acabar con todo esto nosotros solos, debemos poner nuestro granito de arena y contribuir para que haya una paz verdadera en nuestra amada Colombia. En la semana 6 llegamos a mi tema favorito del aula, si me permiten decirlo, ya que el rol de la mujer en la historia es un asunto que en realidad me apasiona mucho. La mujer ha sido devaluada y despreciada a lo largo de la historia, viviendo en una sociedad patriarcal que considera que por el simple hecho de ser hombre son superiores a nosotras. Pero a pesar de esto, las mujeres no se han dejado derrumbar, luchando así por sus derechos e igualdad y demostrándole así a todos que ser mujer no es ninguna discapacidad. Alrededor de la historia han habido cientos de mujeres que han logrado grandes cosas, que se han convertido en personas importantes para la sociedad a pesar de la discriminación que han recibido. Ellas han ayudado a demostrar que las mujeres sí podemos y no somos simplemente unos ayudantes para los hombres. Gracias a ellas se ha podido apreciar que el valor y la virtud de una persona no está definido por su género, sino por su ser. Y por último, en la semana número 7, reflexionamos y analizamos sobre cómo la política y la economía han estado presentes alrededor de la historia y del mundo. Cómo estas, a pesar de que se vean como conceptos lejanos que solo aplican en el gobierno, nos afectan, nos incumben y nos hacen partícipes a todos, sin importar la raza, el color de piel, el género, la nacionalidad, etc. Mostrándonos así que la política y la economía son muy importantes para una sociedad. Gracias.